Bueno, hoy voy a explicarles de manera muy breve cómo hacer un molde básico para cortar cuero. ¿Qué elementos necesitamos? Necesitamos nuestra cuchilla, un estaquillo con una punta bien fina, una regla metálica y básicamente eso es lo que vamos a usar para nuestros moldes. Bueno, también necesitamos un compás de puntas. Un compás de puntos como este, y si tenemos, podemos usar también una plantilla esta para las esquinas. Voy a empezar a hacer este molde, que lo voy a usar para un estuche de cámara fotográfica, que voy a mostrarles más adelante pues cuál es el desarrollo de los moldes y el producto completo. Entonces, para poder lograr un molde bien hecho, lo que necesitamos es que ese molde sea simétrico. Quiere decir eso, pues que la mitad del molde sea simétrica a la otra mitad. Para eso usamos ejes de simetría. Los ejes de simetría nos aseguran que ese molde va a quedar perfecto. ¿Ok? Entonces empezamos. Yo ya corté un pedazo de cartón que es un poco más grande que la medida que necesito la pieza, que va a ser el lateral del estuche de cámara de fotografía. Entonces, por la mitad del molde aproximadamente, del pedazo de cartón, vamos a hacer un pequeño corte sin atravesar el material, ¿sí? Para poder hacer nuestro eje, ¿vale? Entonces este es nuestro primer eje. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? Teniendo el pedazo de cartón doblado, voy a marcar un punto con mi estaquillo en la parte inferior del cartón, ¿sí? Que me atraviesa los dos lados. Aquí quedó la marca y aquí quedó la marca. Con esto, ¿qué voy a lograr? Tener una línea completamente perpendicular a nuestro eje de simetría. Y desde aquí voy a poder empezar a tomar las medidas de nuestro molde. Entonces, para este caso voy a hacer un molde de 24 centímetros de alto. Entonces, desde aquí, desde este borde, voy a medir 24 centímetros y voy a marcar el punto donde me lo indica la regla. Entonces aquí está a 24 centímetros de este borde. Usando mi eje voy a trasladar ese punto al otro lado. Acá lo tengo, ¿sí? Teniendo ese punto, vuelvo y trazo otra línea, que esta va a ser nuestro borde superior del molde, y me va a garantizar que va a ser completamente perpendicular al eje y completamente paralelo a nuestro otro borde. Para asegurarnos que voy a pasar el corte por donde tiene que ser, o sea, por los dos puntos, ubico la punta de mi cuchilla en el primer hueco y con la regla acomodo en el centro del otro punto, y ahí ya garantizo que me queda perfecto. ¿Cómo garantizo eso? Cuando yo cierro el molde, me queda completamente parejo los dos lados del molde. Entonces aquí ya tenemos nuestra dimensión, digamos que vertical, o el lado más largo. Ahora nos falta calcular nuestro lado más ancho. ¿De cuánto lo vamos a hacer? En este caso podemos hacerlo digamos que de 18 centímetros de ancho. Entonces doblo mi molde y con mi regla, digamos que en este caso yo uso una regla más pequeña para comodidad. Entonces marco 9 centímetros, que es la mitad de lo que va a terminar siendo el molde. 9 centímetros, ¿sí? Marco los dos puntos y el mismo proceso. Pongo la punta de mi cuchilla y hago el corte. Entonces aquí yo tengo ya garantizado que mi molde está completamente, si lo ponemos por ejemplo aquí con el grip de nuestra tabla de corte, está perfectamente cuadrado. Si lo notan, ahí se alcanza a percibir que está completamente perfecto.
Ahora, yo quiero hacer los bordes redondeados de esta pieza. Hay dos formas de hacerlo. Una es con una plantilla, pues yo tengo estas plantillas metálicas en donde tengo diferentes diámetros y puedo seleccionar el diámetro que yo quiera para esta curva. O la otra opción es usar nuestro compás de puntas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Definimos el radio de nuestra esquina. Por ejemplo, en este caso yo escogí un radio de 2 centímetros. Nos paramos en toda la punta de la esquina, hacemos un puntico y otro punto, y ahí volvemos y nos paramos ahí. Hacemos un semiarco, hacemos otro semiarco, y aquí ya tenemos el centro de lo que va a ser nuestra curva. Voy a trasladar de una vez esa curva a mi otra esquina. Entonces aquí ya tengo la marca por donde va a cortar y simplemente hago el corte. Listo. Y este sería, en nuestro caso, el molde básico del lateral de nuestro estuche de cámara. ¿Ok? Aquí yo puedo utilizar una lija para pulir los bordes. Y tenemos nuestro primer molde. Ahora tenemos que definir el resto del producto. Entonces este va a ser un producto hecho al corte. ¿Qué quiere decir eso? Que los bordes del bolso o del estuche van a ser visibles. Entonces tengo que definir una línea por donde va a ir la costura. Generalmente para esto yo utilizo una distancia de 3 a 4 milímetros. En este caso voy a hacerlo de 4 milímetros de ancho, y con mi compás voy a hacer la marca por donde debería ir la costura. Esta marca es muy importante porque es por donde yo debo medir el recorrido que me va a hacer el frente. Entonces este es mi lateral y el frente o el cuerpo del bolso va a ir bordeando todo esto. Yo voy a hacer esa medición sobre esta línea. Okay. Entonces ahora, ¿cómo se hace esa medición? Vamos a tomar nuestro estaquillo y nuestra pieza lateral y vamos a hacer lo que se puede denominar como el recorrido o caminar un molde sobre el otro. Entonces alineamos esquinas con esquina de este molde y vamos a definir solamente la distancia. Entonces vamos a determinarla hasta la mitad, hasta este punto, y con eso ya sabemos que haciéndola al doble es el recorrido completo de nuestro cuerpo. Entonces nos ubicamos aquí en donde empieza a ser pivote esta curva y empezamos a mover nuestro molde sobre el borde de nuestra cartulina de esta forma, asegurándonos que siempre este borde vaya alineado con este de abajo. Y aquí marcamos un punto. Entonces ya tenemos la distancia a la mitad de donde va a salir nuestro molde. Según esto nos da 31.5 centímetros. 31.5. O sea, el doble tiene que ser 63 centímetros.